Atención Colombia, se vio un candente debate en la Cámara de Representantes porque se aprobó la ponencia positiva de la reforma laboral, pero las más opositoras a esto fue la señora Catherine Miranda y Katy Jubirao, pues en el debate se lograron dar diferentes puntos de vista encaminados a mejorar la reforma laboral. El lunes se discutirán los primeros artículos del documento. Y es que esta propuesta ya había sido rechazada anteriormente por la Cámara de Representantes, pero logró retomar el debate exitosamente. 91 votos a favor y 4 en contra. Sin embargo, varios congresistas expresaron preocupaciones sobre la reforma, enfatizando la necesidad de abordar la informalidad laboral y considerar un enfoque diferencial para las MIPYMES, que podrían enfrentar dificultades para cumplir los nuevos requisitos. Además, cuestionaron a la ministra de Trabajo sobre la conveniencia de implementar esta reforma en el contexto económico actual. La ministra Gloria Inés Ramírez defendió la reforma como un medio para protegerles los derechos a todos los trabajadores y aseguró que se incluyen los puntos planteados por los críticos. Los 80 artículos de la reforma se discutirán el lunes 30 de septiembre, avanzando así en un proceso legislativo. Pero Catherine Miranda y Gloria Inés Ramírez protagonizaron una acalorada discusión sobre esta reforma laboral. El cruce de palabras se registró en medio del debate de este proyecto. Por ejemplo, a lo largo del debate, Catherine Miranda, representante de la Cámara por Alianza Verde, criticó la falta de concertación de la propuesta, por lo que destacó la importancia de la Comisión Permanente de la Concertación de Políticas Salariales y Laborales en la elaboración de cualquier política salarial. Pero también Miranda presentó derechos de petición a los miembros de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, quienes afirmaron no haber sido convocados a ninguna reunión para esta concertación laboral. Por lo tanto, Miranda sostuvo que el supuesto diálogo nacional promovido por el gobierno es falso. Raro esta señora, siempre el palo en la rueda, ¿no? Pues Gloria Inés Ramírez defendió al Ejecutivo y aclaró la función de la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. La ministra también enfatizó el fortalecimiento del diálogo social desde octubre del 2022, subrayando la creación de subcomisiones para la reforma laboral y reforma pensional. Entonces vamos a ver el enfrentamiento que existió aquí en este candente debate y cómo también después pues, se aprobó esta ponencia positiva para discutir esta reforma laboral. Me voy a borrar los saludos. Colegas, quiero hacer un llamado porque según el artículo 56 de la Constitución Política de Colombia, establece que toda política salarial y laboral debe concertarse en la Comisión de Concertación Permanente de Políticas Salariales y Laborales. Así se concerta el salario mínimo y la ley, la Constitución, convenio 144 de la OIT obliga a que haya una concertación, empleados, empleadores y gobierno nacional. Y me permití presentar diferentes derechos de petición a quienes conforman esta mesa de concertación. ¡Oh, sorpresa las respuestas! FENALCO me dice, FENALCO no fue convocada a ninguna reunión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales para el proyecto de ley 166, por lo tanto el proyecto de ley de Cámara no surtió ningún trámite de concertación. Pero quiero, bueno, también me lo responde la ANDI, me lo responde Asobancaria, pero me lo responde el DNP. Y el DNP me dice, vale la pena señalar que después de la invitación de una reunión que hubo el 2 de marzo del 23, este proyecto de ley se radicó en agosto. El departamento administrativo no asistió a ninguna reunión como miembro de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales porque no fue invitado. No hubo concertación. Pero más grave aún, plenaria. Tengo en mis manos un requerimiento que hace la Organización Internacional del Trabajo al Gobierno Nacional el día 4 de septiembre. ¿Por qué? Porque dicen que el gobierno de Colombia posiblemente no está respetando los procesos de consulta tripartita llevados a cabo de conformidad con la Constitución de Colombia y los convenios de la OIT. Esto es absolutamente grave, porque acá nos echan discursos de que vamos a hacer una gran conversación, un gran diálogo nacional, y esto es falso. No son capaces de realmente cumplir lo que dice la Constitución y la ley, muchísimo menos van a concertar con nosotros, y esto se ha demostrado. Presidente, me regala un minuto adicional apenas termine, por favor, porque quiero terminar. Y le digo, acá nos están hablando, es que hubo foros, es que hubo audiencias públicas. No. La ley es absolutamente clara. Y esto implica una formalidad, unas actas que hoy no tiene. Entonces yo les digo, cuando esto esté en la Corte Constitucional, luego no digan que la Corte está atravesándose al cambio o que esto es un golpe blando. Esto es una irresponsabilidad que empezó con ustedes.
Presidente, la semana pasada dejé constancia de esta situación y adjunté absolutamente todos los documentos que prueban que no hubo concertación, no dicho por Catherine Miranda, dicho por quienes hacen parte de la mesa de concertación, y que hoy hay un requerimiento de la OIT al gobierno nacional por incumplir la concertación laboral. Muchas gracias. Representante Andrés. Pura tristeza en lo que se convirtió Catherine Miranda, ¿no? Que supuestamente era pues del cambio, que era pues con influencias progresistas, salió con Petro, se hizo elegir y después hizo pistola. Definitivamente un fracaso total esta señora. Pues vamos a ver qué le contestó la ministra de Trabajo. Quisiera lo primero hacer un reconocimiento a esta plenaria de la Cámara que ha permitido que efectivamente Colombia debata y pueda tomar las mejores decisiones para una reforma laboral que el país necesita. Muy bien, aquí se ha dicho, es una reforma laboral que tiene 3 ejes centrales, como ustedes lo han debatido. Y quiero decirles que me siento gratamente complacida y a través mío el gobierno por el debate serio, tranquilo, sereno y riguroso que se ha venido dando frente a lo que significará esta reforma para el país. Pero he querido tomar el micrófono solamente para hacer 2 aclaraciones y precisiones al país. Lo primero, claro que nosotros somos defensores del diálogo social, del proceso de concertación laboral. Son principios mínimos fundamentales de la Carta de la OIT que este país, Colombia, se enorgullece porque ha sido cofundador de la OIT. Por lo tanto, no solamente compartimos, sino que llevamos y desarrollamos sus postulados fundamentales. Quiero decirles que el decreto del trabajo digno y decente ya está. Hemos desarrollado el contenido del Plan Nacional de Desarrollo y con eso vamos a poder seguramente dotar a este país de políticas públicas que nos garanticen un trabajo digno y decente. Y como ustedes lo han dicho, claro que sí, con empresas sólidas, potentes, consolidadas, pero sin precarización laboral. Eso significa que Colombia, con esta reforma, lo que queremos es que transite hacia un país de derechos. La aclaración va en este sentido, la primera, y preciso. La mesa de concertación de políticas salariales y laborales no sustituye al Congreso de la República. Eso tiene que quedar absolutamente claro, porque si fuera así, yo no estaría ni el gobierno traería aquí las leyes, las haríamos allá en la mesa de concertación. Lo que sí queda claro es que en la mesa hay que mantener el diálogo social, y eso es lo que hemos fortalecido. Desde el año 2022, octubre 24 del 2022, la mesa de concertación salarial se convocó y se crearon 2 nuevas subcomisiones, que son la subcomisión de reforma laboral y la subcomisión de reforma pensional. Y a través de ella se construyó todo el proceso de arquitectura con la cual hoy la reforma pensional, que ya es ley de la República, avanza. Y la reforma laboral de igual manera. Solo que esta reforma fue ampliada. Porque el país tiene que conocer que la mesa de concertación no tiene en sus voceros todos los sectores de este país. Aquí yo escucho que hablamos mucho de la informalidad. Preciso, la informalidad no es un problema del gobierno de Gustavo Petro. Este es un problema estructural del país. Y este problema estructural, que no es solamente de Colombia, sino también de América Latina, vamos a trabajar porque se reduzca, claro que sí. Esas fueron las políticas que hizo la Ley 789. Sobre la base económica, para acabar con la informalidad, es que efectivamente bajaron los derechos de los trabajadores. Ni se pudo bajar la informalidad y tampoco se pudo generar el nuevo empleo. Por eso esa reforma restituye los derechos que se quitaron para cumplir un objetivo y no. Pero además de esto, yo quiero decirles a ustedes que el reconocimiento de la economía popular es un paso concreto, serio, real, para efectivamente avanzar en los procesos de formalización laboral, y esos están contenidos en nuestra reforma, además de tener el desarrollo del Plan Nacional como tal. Y lo tercero que quiero explicar y decirle a todos es que los campesinos no están en la mesa de concertación, los informales tampoco están en la mesa de concertación, las mujeres no están en la mesa de concertación, y puedo mencionarles más sectores. Lo que nosotros hicimos fue empezar la mesa de concertación y la complementamos con los diálogos regionales. Todas las comisiones de concertación salarial y de políticas laborales territoriales se unieron en estos diálogos que hemos hecho. Pero además hicimos diálogos territoriales para discutir problemáticas específicas. Por ejemplo, todo lo agropecuario lo hicimos con una mesa en Nariño y otra en Boyacá, donde las comunidades nos dieron sus opiniones también. Todo lo que tiene que ver con los nómadas digitales, claro. Los nómadas digitales
que son una nueva forma de relación laboral que estamos trabajando, están en Medellín. El 60% de los nómadas digitales están en Medellín. ¿Y qué son las nómadas digitales? Son personas que con el desarrollo que tuvimos después de la pandemia, de los impactos tecnológicos, es una nueva forma de relación que aparece en el mundo. Y yo le pregunto, tengo un trabajador que es de Dinamarca, pero su contrato o su trabajo lo hizo con una empresa holandesa, pero por su disposición se vino a trabajar a Medellín. Si a esta persona le pasa algo, ¿con qué sistema yo lo protejo? ¿Con el código de Dinamarca? ¿Con el de Holanda? ¿O con el de Colombia? Pues eso es lo que estamos tratando aquí, de regular para poder proteger a estos nuevos trabajadores que están. Y eso es lo que hicimos en las audiencias públicas, en los foros regionales y territoriales y con las mesas de concertación. ¿Y qué concertamos en la mesa? ¿Cómo íbamos a traer el proyecto de ley aquí al Senado? Y acordamos, esto se lo puede decir la Andy, si la Andy no falta su palabra, tiene que ratificarles a ustedes lo que acordamos. Y era que mirábamos los artículos que no había ningún tipo de debate y los artículos que tenían debate, para de esa manera decantar la discusión y apoyar al Congreso de la República. Y eso es lo que hemos hecho. Aquí hemos traído un articulado para el debate y ustedes lo están haciendo. Yo quiero agradecer a las bancadas por la disposición, por su capacidad para reconocer que efectivamente Colombia tiene que avanzar. Y tercero, vamos trabajando. Hay artículos que tendrán consensos, otros que no, pero eso es el debate, eso es la democracia y sobre todo eso es la participación. Y a eso nosotros estamos trabajando. Diálogo social fluido, pero también tenemos que tomar decisiones. Y la última precisión, y perdóneme señor presidente, es frente a lo que significa la OIT. Todo lo contrario a lo que aquí se expuso. La OIT ha acompañado la construcción de este proceso de reforma laboral. No solamente han venido sus técnicos, nos han traído sus recomendaciones, sino que nos han hecho caer en cuenta de cosas que nosotros no habíamos acogido. Hoy esta reforma acoge las recomendaciones de la OIT. Por eso, en 2 momentos, la OIT se ha pronunciado respaldando técnicamente el proceso de esta reforma laboral. Y lo que ocurrió en Ginebra fue todo lo contrario. La ANDI fue a Ginebra a tratar de que Colombia quedara en la lista corta sobre sanción o llamado de atención, pero invocando el convenio 159, que es el convenio de discapacidad, diciendo que nuestro gobierno no había tomado medidas para la discapacidad. Y por fortuna la OIT nos dio la oportunidad de participar virtualmente en la conferencia, porque estábamos en el debate de la reforma pensional. Y salimos aplaudidos, porque quedó muy claro que este gobierno se ha preocupado por la inclusión social, por hacer políticas específicas y diferenciadas. Así que no es cierto que nosotros estemos hoy en una lista de la OIT por no cumplir la inclusión social, el diálogo social y las concertaciones. Muchísimas gracias y esperamos que esta reforma nos dé la oportunidad a todos de poder ampliar, de poder profundizar, de leerla mucho más y que todos los colombianos y colombianas salgamos beneficiados con la mejor reforma laboral que nos va a permitir asegurar la formalización, nos va a permitir mantener los incentivos para la generación de empleo y la protección, desde luego, de las pequeñas y microempresas, tal y como ustedes lo han mejorado en los artículos de las 800 proposiciones que nos han llegado. Muchísimas gracias. Bueno, tremenda argumentación que da aquí la ministra de Trabajo a la señora Catherine Miranda, que decía que no se había concertado. Ella pretende entonces que todos, absolutamente todos los sectores pues estén en esta concertación y así es muy difícil, ¿no? Pero vamos a ver otras intervenciones interesantes que se vivieron en este debate. Antes de entrar en la votación del articulado y aprovechando aquí la presencia de la ministra, yo quiero dejar una constancia ante todo el país. Y es que este proyecto que ya nos disponemos a debatir y a votar a fondo no es una reforma laboral, no lo es. Esto es un ajuste al Código Sustantivo del Trabajo que beneficia a quienes ya están mejor en el mercado laboral. A los formales, sí, le impone unas cargas y unos costos adicionales a las empresas que uno diría, las grandes, es probable que tengan el músculo financiero. Y si ustedes dicen que el retroceso en algunos derechos no produjo empleo, entonces volvámoslos a poner. Yo estoy de acuerdo. Pero ustedes cometen un pecado mortal con este ajuste al Código Sustantivo del Trabajo, que de nuevo no es una reforma laboral. Y es que ustedes tratan igual a las empresas de Sarmiento Angulo y el Grupo Aval que a la empresa chiquitica y a la panadería del barrio. Yo le quiero contar, ministra, una anécdota que una persona me contó hoy.
una persona que tiene una panadería en Bogotá, que trabajan hasta las 9 de la noche con un turno de 2 personas. ¿Sabe qué me acaba de decir esa persona? Me va a tocar cerrar a las 7 de la noche y despedir a uno de mis empleados. Esa realidad aplica y le va a aplicar y le va a costar a las pequeñas empresas y a los micronegocios. Además, ministra, yo sí creo que ustedes están perdiendo una oportunidad histórica porque ustedes hicieron una promesa en campaña. Y es nosotros vamos a llegar a hacer el cambio, vamos a legislar para los más pobres, me perdona la expresión, para los más jodidos de los jodidos. ¿Y quiénes son los más jodidos de los jodidos en Colombia en el mercado laboral? Los que no tienen empleo, señora ministra, y los que están en la informalidad. Y esta, que era una oportunidad histórica para atender esos dos problemas primero, ustedes la desaprovechan por completo. Y no solamente no le gastan un esfuerzo en una verdadera reforma laboral, a ver cómo combatimos el desempleo o la informalidad, sino que se dedican a unas medidas grandilocuentes que, de nuevo, las grandes empresas puede que las resistan, pero las medianas y las pequeñas y las micro, no. Termino diciendo, ministra, que además de todo, y le pido, presidente, me deje terminar, además de todo, esta modificación al Código Sustantivo del Trabajo ni siquiera tiene un enfoque regional. ¿Ustedes creen que el país es igual de sur a norte y de este a oeste? Y resulta que Colombia son 5 países en un solo país. Son 5 regiones cuya economía puede ser sustantivamente distinta entre una y otra región. Y ustedes desaprovechan esta oportunidad para crear unas condiciones diferenciales que en las regiones permitiera crear empleo y formalizar. Es una lástima. Y yo sí tengo que dejar la constancia de que ustedes tenían el deber ético y moral de crear una reforma diseñada para los más jodidos. Y están simplemente presentando un proyecto de modificación al Código Sustantivo del Trabajo. Representante Juan Espinal, réplica, 1 minuto. Representante Juinao, tengo que hacerle una réplica. Y porque además ha sido recurrente en esta plenaria. Representante, usted no estaba cuando le dieron la palabra, representante Juinao. Juinao siempre gritando, ¿no? Gracias. Representante Juinao, a usted la llamaron hace un momento y no estaba en la plenaria para que pudiera hablar. Discúlpeme, me toca decirlo. Me toca decirlo, representante. Y quiero hacerle la réplica en este sentido, representante. Presidente, por favor, me regala más tiempo porque la representante Juinao no me permite hablar. Sí, es justo, es lo justo, necesito hacer la réplica. Juinao gritando, no deja hablar. De verdad, lo justo. Yo creo, representante, que usted está equivocada sobre lo que significa una reforma laboral. Una reforma laboral justamente actualiza la norma del trabajo, y la norma del trabajo en Colombia está consignada en el Código Sustantivo del Trabajo. Sí nos toca actualizar el Código Sustantivo del Trabajo, representante. Con política pública, como lo expuse en toda la ponencia, es que vamos justamente a tomar medidas sobre la informalización, el desempleo y otros. Por favor, no podemos tomar medidas. Y le cortan el micrófono. Juan Espinal, y sigue el doctor representante Juan Espinal. Qué saboteo tan grande. Representante Juinao, 1 minuto de réplica. Presidente, simplemente ratificar ante el país que ustedes no cumplieron la promesa de cambio y era presentar ante este Congreso una reforma laboral que realmente atendiera a los más perjudicados del mercado laboral, que son quienes no han podido acceder a un empleo y quienes están en la informalidad. Y que lastimosamente para la pequeña, mediana y microempresa será mucho más difícil crear nuevos empleos y será mucho más difícil formalizar, tal y como lo dijo su propio ministro de Hacienda, el doctor Bonilla, que reconoció que se iban a perder cerca de 400.000 empleos. Ahora, a los ponentes les pido que me certifiquen en este momento cuáles son las políticas públicas con las proyecciones de creación de empleo y de reducción de la informalidad, porque aquí no es hablar carreta por hablar carreta. Certifíqueme, por favor, cuáles son los programas del gobierno que le apuntan a esos dos objetivos y qué es lo que esperan lograr de aquí a 2026. Cuando me digan eso en detalle les creo. Gracias. Representante John Jairo Berrío. Esta señora, en vez de apoyar, es perjudicando, mirando cómo jode al gobierno de Gustavo Petro, ¿no? Definitivamente. Representante Abel Acero tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Quiero hacer alusión a algunos comentarios que se han hecho con anterioridad que no puedo dejar pasar de manera ligera. Aquí muchos intervienen diciendo que este es un gobierno contra las empresas, antiempresarial. Falso de toda falsedad, presidente. Por eso le quiero hablar a los colombianos, a las empresas grandes, pequeñas, medianas, MIPYMES, de cualquier circunstancia, categoría, independientemente de su nivel de ingresos. Estaba reunido hace un par de meses, presidente, con el sector de la ANDI, nos mostraron una presentación donde nos decían en sus encuestas internas
cuáles son aquellas, tal vez, factores por los cuales los empresarios sienten tal vez más limitaciones para ampliar sus negocios o tener sostenibilidad. Y no nos decían nunca por ningún motivo que eran temas asociados a costos laborales. El costo laboral no es una de las principales, podríamos decir, quejas o amenazas o riesgos que podrían limitar al empresariado, no señores. Está asociado a otro tipo de gastos, de costos, como por ejemplo, o de acceso, como por ejemplo el crédito. Ese es uno de los principales factores de limitaciones económicas de los empresarios. Y este gobierno se ha comprometido justamente a ampliar el sistema de crédito, aquello que llamamos inversiones forzosas, como usted muy bien sabe, el acuerdo con los banqueros en sectores estratégicos. Adicional, este gobierno se ha comprometido a ampliar las vías terciarias, a fortalecer las vías férreas, que bajan los costos asociados a los transportes. Este gobierno le está proponiendo al Congreso bajar la tasa nominal de renta, que otros gobiernos le han subido, costos asociados a los impuestos. Exacto. Este gobierno, como usted muy bien sabe, se ha comprometido a bajar los costos asociados a los servicios públicos como la energía. Todo esto es un paquete para beneficiar a los empresariados. No vengan con mentiras ni con cuentos. Cuidado. Si es un tema de abaratar costos de los empresarios, no es castigando al trabajador. No lo es, presidente. Y en consecuencia, esta reforma laboral... Termine, representante. No he intervenido, gracias. Y en consecuencia esta reforma laboral lo que permite generándose un círculo virtuoso, porque lo que sí sabemos que fortaleciendo la demanda por medio de blindar al trabajador, va a permitir ampliar el consumo y la demanda agregada que beneficia a los empleadores, a los empresarios. Cuando se genera sostenibilidad, que es una de las funciones y misionalidades de esta reforma laboral, tenemos mejores trabajadores con mayor capacidad de consumo. Mayor consumo, mayores ventas, mayor producción, mayor trabajo, mayor impuesto, círculo virtuoso. Todos ganan, señor presidente. Y un concepto filosófico de fondo, apreciados colegas. Nosotros, a diferencia de la teoría neoliberal, no consideramos que el mercado laboral tenga que ser considerado como mercado. Porque el trabajo no es una mercancía, porque el trabajador no es una cosa más. Por supuesto que la dignificación del trabajo está sobre la mesa, señora ministra, y la aplaudo y la valoro por su lucha. Por supuesto tiene que ir en este debate de una década, 2 décadas, donde se... Aquí David Racero deja en claro que todas las empresas, pequeñas, grandes, medianas, se beneficiarán con esto, ¿no? Y que es un paquete a nivel, pues, global, ¿no? Como, pues, Katy Jubilado, que ataca y dice que se va a perjudicar al más necesitado. Increíble, señores. Me encanta que hablemos con datos porque así debe ser y yo quedo muy preocupada por la intervención de uno de los ponentes en donde dice que gracias a las políticas públicas del gobierno se está atacando la informalidad y el desempleo. Yo simplemente les quiero aquí retratar. Colombia tiene 1.6 millones de empresas. De esas, solamente 7.169 son empresas grandes. Empresas medianas son 93.000. Y microempresas son 1,5 millones. O sea, realmente el tejido empresarial en Colombia es de las microempresas. Pues yo les quiero revelar que en 2023 la mortalidad empresarial en Colombia es más alta que en el año de la pandemia. En el año de la pandemia en Colombia se destruyeron 195.000 empresas y el año pasado, por cuenta en parte de las razones que acabamos de ver, se han destruido 233.400. Si las están ayudando, la verdad no está funcionando. Y si nos vamos a ver el desempleo y la informalidad, desempleados en Colombia en agosto de 2023, 2.3 millones. Desempleados en Colombia en julio de 2024, 2.5 millones. Aplauso, lo que sea que estén haciendo les está saliendo mal. Y la informalidad no se ha movido un ápice. Tenemos en 2023 13 millones de trabajadores informales y en 2024 13 millones de trabajadores informales. Entonces, las cifras nos dicen que este gobierno ni está ayudando a que se reduzca el desempleo, ni está ayudando a que se reduzca la informalidad. Las medidas que sean que estén tomando, de nuevo, les están saliendo mal. Así que estas son las cifras que lastimosamente, según su propio ministro de Hacienda, se pueden empeorar bastante con esta reforma antilaboral, porque para las pequeñas empresas esto es una reforma antilaboral. ¿Cómo les parece la opinión de Katy Jubilado? Definitivamente atacando todo el tiempo porque ella no quiere el progreso, no aporta nada, simplemente critica y critica y critica, no pone sobre la mesa algo positivo, ¿no? Representante María Fernanda Carrascal para aclarar. Muchas gracias. Me gustaría aclarar, porque no solamente es la representante Betsy a través de esta proposición, sino también la representante Jubilado, es una respuesta, que además lo que invita a esta plenaria es a que centremos el debate. Por favor, centremos el debate. Un código sustantivo del trabajo que está desactualizado, eso es lo que busca una reforma laboral. Modificar, actualizar. Para todo lo demás existe la política pública. Para todo lo demás dimos el debate en Plan Nacional de Desarrollo. Para todo lo demás los ponentes hicimos un trabajo que ustedes no se alcanzan a imaginar para hacer disposiciones dentro de esta reforma. Ojo a esto, yo necesito que ustedes por favor estén muy atentos a esto que voy a decir. El Código Sustantivo del Trabajo dicta normas generales
Nosotros no podemos hacer o tener disposiciones particulares o diferenciadas, ni regionales, ni sectorizadas, ni por tamaño de empresa. Ustedes no saben todo lo que investigamos, todo lo que discutimos, todo lo que intentamos proponer para así hacer disposiciones diferenciadas por tamaño de empresa, pero no se puede, no se puede. Porque el Código Sustantivo del Trabajo, y ustedes lo saben, somos legisladores, somos legisladoras, dicta medidas generales, cualquier código. Ustedes van al Código de Comercio, el código dicta disposiciones generales. ¿Cómo hacemos para diferenciar las medidas de manera territorial, de manera sectorial, de manera por tamaño de empresa? A través de la política pública. Yo de verdad les pido de todo corazón que centremos el debate y no le demos más vueltas a algo que nosotros mismos ya aprobamos con incentivos dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Si ustedes tienen más ideas para abaratar los costos de formalización y que más empresas entren a formalizarse, están bienvenidas y están recibidas. Pero no podemos bajo ninguna circunstancia llevar una reforma laboral que lo que busca justamente es actualizar la norma a casos particulares. Sin embargo, sí estamos atendiendo. Termine, representante. Bueno, gracias. Y voy a hacer otra claridad, porque así como dijo el representante Racero, aquí hablamos con total respeto sobre las cifras. Yo también les quiero pedir un favor, hablemos sobre cifras y sobre costos ciertos, pero tratemos de que las opiniones en este debate, que debe ser más pragmático, no promuevan el caos y promuevan más pánico. La encuesta de la ANDI habla sobre tasas de interés y ya se están bajando. Habla sobre baja demanda y la reforma justamente responde a aumentar la demanda de bienes y servicios. Entonces, les pido el favor de que centremos el debate y empecemos a hablar del articulado. Es el Código Sustantivo del Trabajo lo que aquí se está modificando. No estamos modificando la política pública. Les pido por favor que centremos el debate porque es un código de los años 50. No responde a las necesidades y no le abre más mercado laboral internacional a los empresarios y empresarias de este país porque no cumple con los estándares internacionales. Representante Jennifer Pedraza. Presidente, lo que pasa es que este debate de la reforma laboral no puede ser solamente, ahí les metimos eso en el Plan Nacional de Desarrollo, entonces más o menos se agradezca. Es muy importante que nosotros como congresistas podamos evaluar si eso efectivamente está implementado. Lo único que plantea explícitamente una apuesta por el cuidado de las MIPYMES es un artículo que define una implementación a un plazo de 12 meses para que el ministerio vea a ver qué hace. Pero no hay un planteamiento, y lo siento mucho, pero de parte del gobierno no ha habido una postura a favor de promover la producción colombiana. Por el contrario, representante Racero, fue el gobierno del presidente Petro el que tumbó la tarifa diferencial MIPYME que propusimos incluir en la reforma tributaria del 2022, que esta Cámara aprobó y que el gobierno tumbó en la conciliación. Hablemos de cómo han encarecido, por ejemplo, el costo de los combustibles y cómo están proponiendo triplicar el impuesto al carbono y cómo eso afecta sí o sí la producción colombiana. Hablemos del desfinanciamiento del COMPES de reindustrialización, que apenas tiene 0.7 billones de pesos cuando supuestamente tiene que invertirse la mitad de 14 billones de pesos en los primeros 5 años. Claro que nos corresponde a nosotros evaluar qué tanto se ha llevado a la realidad todas esas promesas en el Plan Nacional de Desarrollo de una política pública de reactivación. Es que están quebrando los lecheros, es que está quebrando la producción siderúrgica, así que por eso es que hay una preocupación honesta, incluso de parte de quienes respaldamos la reforma laboral y quienes creemos que, por ejemplo, el tratamiento que se propone para el sector agropecuario es muy equivocado, cuando realmente la producción agropecuaria en Colombia está desfalleciendo, es que nos están barriendo las importaciones. Entonces, por eso es que sí le corresponde a este Congreso un debate sobre si esas políticas públicas se han implementado o no, incluso de parte de quienes respaldamos la reforma. ¿Cómo desinforma esta gente? No, definitivamente. Que nos debemos referir a la materia objeto de discusión de los proyectos. Estamos en este momento en las disposiciones generales, en el capítulo 1 del proyecto de ley. Inclusive no hemos entrado a la discusión del articulado, estamos discutiendo sobre las proposiciones no avaladas. Representante David Racero, 1 minuto. Yo soy presidente, pero no, representante Pedraza, yo me acuerdo muy bien de esa discusión de la reforma tributaria. Yo era presidente de la corporación y me acuerdo muy bien, usted se acercó y yo la firmé, ¿se acuerda? Yo la apoyé, la firmamos varios del pacto histórico. Esta Cámara la aprobó. Una cosa es que el Senado no aprobó el mismo artículo en la conciliación, se impuso la visión del Senado. Pero si aquí lo aprobamos y yo mismo la firmé, representante Pedraza, es que hay que contar bien la historia, presidente, y termino con mis 30 segundos, hay que contar bien la historia, porque eso también de presentarse ante la opinión pública como yo soy la salvadora de las MIPYMES y el gobierno del pacto histórico son los malos que la quieren acabar, no es cierto, no es justo.
No le puedo permitir eso. Yo soy la primera representante Pedraza y fui leal en ese debate y lo votamos por aparte. No es cierto. Le ruego mantener en orden, representante. No es cierto, representante Pedraza, y la invito siempre a contar bien la historia de cómo ocurrieron los hechos. Representante Katy Jubinado, tiene usted la palabra. Ay, huevón. Y ahorita Jubinado, miren. Perdón, solamente para corroborar lo que está diciendo la representante Pedraza, efectivamente esta plenaria aprobó esa disposición y luego por orden del ministro de Hacienda, entonces el doctor Ocampo, la sacaron. Y esa es la verdad. Entonces yo les pido por favor hablar con la verdad. Habiendo dicho eso, representante Racero, por favor respete cuando los demás hablan. Mire quién respeta. Solamente quería aclarar que desde el Código Sustantivo del Trabajo, este gobierno está tomando medidas específicas para sectores, por ejemplo, como la hotelería. Está tomando medidas específicas para un gremio, por ejemplo, como es el de las plataformas. Entonces sí se puede, desde el Código Sustantivo del Trabajo, tener una comprensión mucho más integral de la economía del país, que varía en función de las regiones y de muchas otras variables que ustedes sencillamente no quieren ver. Les demostré con cifras que durante este gobierno se están destruyendo las empresas, la informalidad no cede y el desempleo con respecto al mismo mes del año anterior aumentó. Si ustedes quieren seguir cegados, creyendo que tienen la verdad revelada, que ese discurso maniqueo y manipulador de los empresarios esclavistas contra los pobres trabajadores les genera réditos electorales, háganlo. Pero si esta reforma se aprueba así, mucho me temo que cuando ustedes estén en campaña van a estar teniendo que rendirle cuentas al país sobre la posible destrucción de 400.000 empleos y quién sabe ya en cuánto irá la mortalidad de la pequeña, mediana y microempresa, que es lo que estamos defendiendo aquí. Gracias. Abra registro, señor secretario. Se abre. Pero aquí tenemos la perlita para cerrar este debate. Resulta que las congresistas Katy Jubinado y Miranda presentaron una proposición que le niega a los jóvenes aprendices del SENA el carácter laboral del contrato de aprendizaje. Hágame el favor. Así lo denunció Alfredo Mondragón. Escuchen nomás. Pero hoy quiero manifestar mi indignación por la proposición que he leído de las representantes Catherine Miranda y Catherine Jubinado, en las cuales ellas, que se ganan 48 millones de pesos mensuales con prestaciones sociales, ahora proponen que a la juventud popular no se les puede pagar prestaciones sociales. Me parece indignante que estas representantes, que además impulsan la candidatura, la posible candidatura presidencial de Claudia López, le estén diciendo al país que hay que seguir la misma senda de Álvaro Uribe Vélez, que le quitó el carácter laboral del contrato de aprendizaje de los jóvenes y destruyó 40 años. Pues si no les gusta el Centro Democrático, que lean, porque fue su patrón, el innombrable, el que les quitó el carácter laboral a los jóvenes. Y espero que hagan y que pidan réplica. Garcés, que en lugar de dar argumentos, le dice focas a los jóvenes. Así que yo también espero que haya réplica de las representantes y que le expliquen al país, representantes del sector de Claudia López, candidata o posible candidata presidencial, que si quiere ganar las elecciones negándole los derechos laborales a la juventud trabajadora. De manera eufemística, dicen que durante el proceso se les pagará pleno el salario mínimo, pero lo que no está diciendo es que le está negando el carácter laboral, que es negarle la posibilidad de tener garantías, y sobre todo a las mujeres y mujeres jóvenes, que son de las más beneficiadas con las garantías laborales que podríamos tener en esta reforma laboral. Deploro que estas representantes sigan la senda del uribismo de negarle derechos a la juventud trabajadora. Espero que Tremenda cantada de tabla aquí del representante Alfredo Mondragón. Entonces ustedes ya saben de qué lado están la señora Katy Jubinado y la señora Catherine Miranda. No podemos confiar en estas señoras que están haciendo ver al gobierno como el coco para ellas después lanzarse con la salvadora de Claudia López. Blanco es gallina, lo pone, señores, y se llama Claudia López, ¿no? Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan masivamente este debate que estuvo muy interesante, que se dio un rifirrafe ahí de la señora Jubinado con los congresistas del pacto y ponentes también sobre esta reforma laboral. Muy amables y hasta pronto.